Muy buenas tardes, amigos, amigas de 2x3 en Salud. Bienvenidos sean todos ustedes a esta segunda edición del programa especializado en salud de este año. Así es. Nosotras felices, Doris, de poder estar con nuestros amigos que tanta atención nos dispensan. ¿Cómo estás tú? Bien, ¿y tú, Tati? Yo estoy bien, contenta, con vida y con salud. Eso es importante, más de ahí, pedir más de ahí. Es demasiado, ¿verdad? Es demasiado. Pues como dices tú, felices realmente de que cada sábado ustedes puedan seguirnos aquí en 2x3 en Salud, con contenido especializado, y hoy no es la excepción. Hoy la verdad que tenemos unos temas que vamos a tratar con nuestros invitados que son de gran preferencia de la población, y por eso siempre lo traemos, porque nos dice la gente, traigan, hablen de tal tema, y yo creo que para eso es que estamos realmente, para llevar esas orientaciones. Así es. Mientras tanto, pues comentarles que esta enfermedad que ha sido motivo de comentarios diarios en la temática nacional de salud, la pandemia de COVID-19 en nuestro país en este momento están los indicadores en su más mínima expresión. Pero Así Doris, es. si uno se va a referir, por ejemplo, a las pruebas, es que la gente no se está haciendo pruebas aunque tenga la enfermedad. Sí, la gente aprendió a vivir con ella, aprendió a identificarse, a identificarla, ya no se asusta, ya no tiene tanto miedo como al principio. ¿Te acuerdas? La confunde con una gripe exactamente, la trata, y el que va realmente a hacerse la prueba o al médico es porque siente síntomas muy fuertes o porque va a viajar o porque tiene diferentes situaciones de procedimiento, pero como dices tú, si no se hace prueba, pues no se sabe realmente cuál es la magnitud de la incidencia del virus. Lo que sí podemos nosotros, que tenemos ya tanto tiempo en este sector, ver que realmente no hay grandes presiones, sobre todo sobre el sistema de salud, y eso te dice a ti que realmente hay un cierto control del virus en este momento. Ha llamado la atención por muchos meses, alrededor de 7 meses ya, que no ha habido jamás la notificación de una defunción por COVID-19. Y lamentablemente conocemos personas que dicen, bueno, murió de neumonía, pero muchos sabemos que o es COVID o es influenza, dos enfermedades respiratorias de alta incidencia en República Dominicana. Pero los números, yo digo que siempre al final las cosas salen. Tarde o temprano las informaciones, los datos salen a relucir. Así que yo pienso que es cuestión de esperar. Igual Doris, que no, a propósito de números, y perdóname, tampoco están registrándose, notificándose y dando a conocer las otras enfermedades de notificación obligatoria, como es el dengue, como es la malaria. Tú sabes que esta semana actualizaron unos cuantos boletines, pero todavía estamos muy retrasados, todavía tenemos un mes de retraso. Así es. Ellos actualizaron 3 o 4, como 3 boletines epidemiológicos más, estamos como en el 47, pero todavía no sabemos incidencia. Se supone que ya a esta fecha deberíamos tener el cierre del año, 2022, para tú saber cómo terminaron estas enfermedades, pero hasta ahora no se ha hecho. Lo que sí está llamando la atención y mucha preocupación es el cólera, Tati. El cólera sí, porque como decía esta semana que la entrevisté, la doctora Clevis Pérez, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, todos nuestros barrios son un caldo de cultivo, no es la Sursa solamente. No. Nuestros barrios, lo primero es que usted debe tener agua potable, y eso es de lo que más carecen nuestros barrios. Y ella decía, debería haber una solución sistémica del gobierno para que ese objetivo tan importante desde el punto de vista de la salud, tengamos agua potable. Así es, porque, por ejemplo, la Sursa, que es donde surgió el primer brote, pero ya sabemos que se ha ido expandiendo a otros sectores. Bueno, que no se bañen en el río Isabela, que está contaminado, pero se instalaron tinacos de parte del Ministerio de Salud Pública, pero no son suficientes. Si esa es la única herramienta que tiene la gente, utilizar esa agua, pues esa es la que va a utilizar. Que la gente cree que se está bañando. Cree que se está bañando y se está contaminando. Entonces, a la gente hay que darle soluciones. Tú le puedes decir, la gente puede sabérselo de memoria, hay que lavarse las manos, hay que desinfectarse, pero si usted no tiene agua para lavarla. Pero si usted no tiene la herramienta para lavarse las manos, ¿cómo lo va a hacer? Así mismo es. Y nos vamos a hablar de un tema, Tati, que es el conflicto que hay con el Colegio Médico, que sigue, pica y se extiende, como dicen, pica y ¿verdad? Se extiende, sí. Porque vamos a hablar con uno de nuestros invitados sobre este tema. Sí, eso lo vamos a tratar Lo vamos a tratar más adelante, así que nos vamos a ir a una pausa y regresamos en un momentito. Regresamos. 2x3 en salud.
Gracias por continuar en 2x3 en salud. Le prometimos que le tenemos un programa muy especial hoy y es realmente así. Tenemos al doctor Víctor Montes de Oca. El doctor es especialista en salud reproductiva, ¿verdad, doctor? Es también ginecólogo y obstetra, especialista en fertilidad. Y con él vamos a hablar sobre todos estos temas que tanto llaman la atención en nuestro país y que sabemos que muchas personas, muchas parejas en este momento le va a interesar, porque hay muchas personas en nuestro país que no pueden pues reproducirse de manera natural y buscan técnicas especializadas para esta materia. Así que gracias por estar con nosotros y doctor, gracias por su compañía, por estar Buenas aquí. Buenas tardes, por muchas gracias a ustedes. Llevarnos orientaciones a través de 2x3 en salud. Muchas gracias a ustedes. Doctor, ¿cuáles son las principales causas de infertilidad en una pareja? ¿Por qué y cómo andan? ¿Qué dicen las estadísticas dominicanas? Ok, fíjate una cosa, aquí somos poco dados a tener unas estadísticas confiables. Pero podemos decir que a nivel mundial el 15% de todas las parejas en edad reproductiva van a presentar algún tipo de problemas para lograr un embarazo. ¿Okay? El 15%. 15%. Si nosotros nos vamos a la mujer como unidad de análisis, vamos a ver que la gran mayoría, aproximadamente el 40% de las causas en la mujer serían los problemas tubáricos, es decir, obstrucciones de las trompas. Un 35% serían lo que son los problemas anovulatorios y el otro porcentaje en factores como es el uterino, como es la endometriosis. Bien. Ahora bien, si nos vamos a la pareja, es decir, tanto al hombre como a la mujer, vamos a ver que ambos tienen la misma responsabilidad en los problemas reproductivos. Pero siempre se le adjudica esa responsabilidad a la mujer. Es una cuestión cultural, es decir, vamos a hacer, quien lleva un embarazo durante 9 meses es la mujer, no somos nosotros. Entonces tiende a haber una tendencia a culpar a la mujer por los problemas reproductivos. ¿Y en el hombre cuáles son esos asuntos específicos o problemas específicos que podrían impedir la reproducción? En el hombre, el 80% de las causas que causan infertilidad son idiopáticos. Cuando decimos que son idiopáticos, estamos hablando de que no sabemos qué es la causa que lo provoca. Ahora bien, recientemente salió un estudio desde el 78 al 2018 y donde se ha habido en el mundo entero una tendencia a una disminución en la calidad del esperma de nosotros los hombres, con una acentuación a partir del año 2000. ¿Qué es lo que nosotros podemos deducir? El estilo de vida, es decir, el sedentarismo, la obesidad por el otro lado, el cigarrillo, el alcohol. ¿El estrés? El estrés también, claro. El uso de drogas ilícitas, ¿entiendes? Hay un sinnúmero de cuestiones que pudieran ¿Qué es lo que contribuir. ha afectado, doctor? ¿Es la calidad del esperma? La calidad. La calidad del esperma. Es decir, tanto en su concentración, en su motilidad, y aparte de que sabemos que hemos retardado tanto la mujer como nosotros los hombres, es decir, la sociedad moderna ha retardado la familia. Exacto. Y sabemos que tiene una influencia vital lo que es la edad y la reproducción. A partir de los 45 años, tú vas a ver que nosotros los hombres vamos a tener una disminución de la calidad espermática y vamos a tener un aumento de la fragmentación del ADN espermático. ¿Qué es lo que contiene el esperma, doctor? ¿Eso es proteínas? Bueno, el esperma constituye un sinnúmero de líquidos producidos en la próstata, producidos en las glándulas seminales. Ahora bien, desde el punto de vista reproductivo, lo que necesitamos son los espermatozoides. ¿Okay? Doctor, pero siempre se ha dicho, no, el hombre a cualquier edad puede tener hijos, no hay ningún problema. La mujer es la que no puede llegar a cierta edad porque ya no podría ser madre. ¿Es de cierto eso o realmente hay una edad límite en que el hombre dice, bueno, a partir de esa edad es más difícil? Lo que pasa es que la mujer tiene una fertilidad, vamos a decir, limitada. Que nosotros sabemos, yo acostumbro a decírselo a nuestras pacientes, la mujer cuando es un feto que está dentro del vientre de su madre, 20 semanas de embarazo, es el momento donde mayor cantidad de óvulos tiene, que llega a tener alrededor de 7 millones. Ahora, al momento del nacimiento, ese número de 7 millones pasa a ser de 1 millón. 1 millón. Y cuando una niña se forma, es decir, que ve su primera menstruación, ya la cantidad de óvulos que le quedan son 400.000, que son los óvulos que va a ir utilizando durante toda su vida reproductiva y que sabemos que a partir de los 35 años hay una depresión masiva de estos óvulos y una caída en la calidad. Esto nosotros los hombres
pasa también, pero un poquito más tardíamente, 40, 45 años de edad. Okay. Pero ha habido, doctor, se ha extendido el periodo, el tiempo, la edad en que la mujer puede embarazarse, ¿cierto? ¿Hasta dónde puede eso? Fíjate, de forma, vamos a decir, normal, sabemos que hay una caída a partir de los 35 años. Ahora, dentro de la reproducción hay medias verdades o mentiras a medias, porque muchas de estas personas, y sobre todo personas que que tienen alta incidencia son actrices, tú ves que se embarazan, pero muchos de estos embarazos son productos de ovodonación. Y eso hay que tenerlo claro. La cuestión es que uno como especialista no va a comenzar a decir, no, fulanita fue una ovodonación, sino que es una cuestión muy particular, muy personal de cada pareja. ¿No? Claro, antiética. Doctor, ¿en qué momento una pareja debe empezar a preocuparse? Decir, bueno, cuidado si no vamos a poder procrear. Una pareja con vida sexual activa, qué sé yo, ¿ya en qué tiempo debe ir pensando en quizá buscar alguna técnica de asistencia en este sentido? Nosotros definimos la infertilidad como la imposibilidad de embarazarse luego de 12 meses de relaciones sexuales frecuentes. Es decir, una pareja joven tiene 12 meses intentando embarazarse y no ha logrado un embarazo, debería de buscar ayuda de un especialista. Ahora bien, si esa mujer tiene 35 años, debería hacerlo a los 6 meses. Y si tiene 40 años, debería hacer inmediatamente. Ok, eso, o sea que la edad va a influir muchísimo en esto. Lo que es la edad y lo que es el tiempo de exposición a un embarazo son los dos factores más importantes para uno predecir el éxito de los tratamientos de reproducción asistida. Háblenos un poco, doctor Montes de Oca, de los tratamientos de fertilidad. ¿Cómo andamos en el país? ¿Hemos avanzado? ¿Estamos...? Sin duda que hemos avanzado. Fíjese, nosotros en nuestro centro comenzamos a reportar a la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida en el 2001. Nuestros primeros embarazos. Ahora mismo, si tú te pones a ver, el conocimiento es un conocimiento global, es decir, las tasas de embarazo se han equiparado en todos los continentes. Un poquito más elevada lo tienen los americanos, pero eso también depende de un sinnúmero de conductas en cómo se maneja la medicina. Tú te pones a ver, y ahorita hablamos antes de entrar de cómo me dijeron que era hace 17 años, el caso un de embarazo los múltiple de alto número. Eso es imposible tú pensarlo en el día de hoy. ¿Cómo se mide la eficacia de nosotros los centros? En el número de embarazos múltiples que tú tengas. Es decir, te limitan ese número de embarazos porque, a contrario de lo que muchas personas piensan, llegan a la clínica, a la consulta, diciendo, no, yo me quiero embarazar y quiero que sean mellizos. Ahora, cuando tú te sientes, tú le dices, óyeme, lo normal no es embarazarnos de mellizos ni de trillizos. Fíjate que esos embarazos múltiples lo que hacen es aumentarte las probabilidades de tú tener complicaciones, tanto la mujer, que tiene mayores probabilidades de aborto, de hipertensión, de diabetes, de morirse durante un embarazo y un parto. Y en el caso de los niños, tú vas a ver que hay prematuridad, bajo peso, parálisis cerebral, y la gente no ve eso. Cuando tú le explicas, doctor, pero yo no sabía, entonces ya la tendencia a ellos tener un embarazo múltiple disminuye. ¿Y por qué se dan, doctor, esos embarazos múltiples? Ok. O sea, se hace el procedimiento y quizás hay que dar un seguimiento para lograrlo. Tú vas a tener dos técnicas, lo que son baja complejidad, que vamos a hablar de la inseminación artificial, que es tú introducir el semen previamente capacitado dentro del tracto genital femenino, y la fertilización in vitro, donde tú vas a extraer los óvulos y en el laboratorio tú vas a fertilizar el óvulo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú transfieres los embriones al útero de la mujer, tú tienes que limitar el número de embriones que tú transfieres. Actualmente, en personas jóvenes de muy buen pronóstico, tú transfieres 1 o 2, como mucho. Si tú haces biopsia preimplantatorias, es decir, que tú sabes que el embrión no tiene ningún tipo de enfermedad, lo ideal es tú transferir un único embrión. Ahora, esos embarazos que tú veías de 7, de 5, son en técnicas de baja complejidad, donde se ponían los espermatozoides y no se tomaba en cuenta la cantidad de folículos, de óvulos que tenía esa mujer. Vamos a pedirle un permisito, Tati, al doctor. Nos vamos a una pausa bien breve y vamos a regresar. Hablando de este tema y la demanda que tiene realmente estas técnicas en República Dominicana, que sabemos que también tiene sus costos y que muchas parejas quizás quieren, pero quizás económicamente no pueden hacerlo.
Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Continuamos con esta conversación con el doctor Montes de Oca sobre reproducción asistida. Todo lo que es reproducción asistida. Y quiero recordar, doctor, traer a colación una gran discusión que se dio hace 17 años, alrededor de 17 años en el país, cuando nacieron los estillizos de Máxima Pérez y ahora no recordamos el nombre del papá. ¿Se recuerda el nombre de la mamá? Claro, que nosotros lo cubrimos desde el embarazo. Desde que estaba embarazada, pero que uno de nuestros invitados está aquí y recuerda esa discusión. Cuando nacen esos niños, que se habló de que habían sido sobreestimulados. Sin duda. Hubo una sobreestimulación y hubo una discusión. El doctor, el neonatólogo Luis Rivera dijo que era una tragedia nacional. Que eso era una tragedia nacional y se lo comieron vivo por eso. Es que es una tragedia. Háblenos de eso, doctor. ¿Por qué se considera y si faltó la ética ahí al sobreestimular a esa señora? Mira, lo que yo pienso y recuerdo el día de hoy porque me llamaron para dar mi opinión, fue un mal manejo. Un mal manejo, una persona quizás con una preparación no adecuada. Básica, tal vez. Básica. ¿Qué es lo que pasa? Tú tienes que tener y saber cuándo parar. Ese tratamiento de reproducción asistida fue una inseminación artificial, porque de alta complejidad a nadie en esa época no se atrevía a transferir más de 3 embriones. Entonces, ella tenía varios folículos, él disparó la ovulación, inyectó los espermatozoides. Ahí no hay control ninguno de tú saber la cantidad de óvulos que se van a fecundar. Y lo más trágico es el hecho de que me acuerdo, ella fue a parar a la Plaza de la Salud. Sí, ahí fue que concluyó el embarazo. Por intervención de nosotros los periodistas que sacamos la historia y ella estaba en el Hospital de la Mujer Dominicana. Me acuerdo como hoy. Ahora, me gustaría saber ¿qué secuela han tenido esos niños? Hay una que tiene secuela cerebral que no alcanzó oxígeno cerebral y bueno, está la niña varada. Lo que le decía anteriormente, las probabilidades de tener secuela, de parálisis cerebral, de ceguera, que es lo que conlleva el embarazo múltiple. Que esos son de los riesgos en caso de que no se maneje adecuadamente la técnica. Claro. Doctor, ¿y cuál es la diferencia entre embarazo in vitro? Que sabemos que eso empezó aquí, yo creo que el primer caso debe tener más de, como casi 30 años debe tener el primer caso. Mira, el primer caso en el mundo entero. Aquí en República Dominicana, digo yo. En República Dominicana, ahí viene una cuestión, una discusión, quién fue el primero, el segundo. Sin mal no me engaño, fue alrededor del año 90 y tanto, 94, 95. Me acuerdo que yo no estaba en el país. Ok, sí. Pero la diferencia es una niña. Un niño. Sí. La diferencia entre las técnicas, doctor. Me dice el in vitro, el embarazo in vitro y la reproducción. Y la inseminación artificial. Y la inseminación artificial. Okay. En la inseminación artificial tú vas a poner los espermatozoides previamente capacitados dentro del tracto reproductor femenino. Y es decir, la fecundación de ese óvulo se va a llevar a cabo dentro del tracto femenino de la mujer. En la fertilización in vitro tú extraes los óvulos y en el laboratorio tú vas a utilizar una técnica u otra. Es la fertilización in vitro, donde tú vas a poner un óvulo y vas a poner una gota con 100.000 espermatozoides de buena calidad. Uno de estos espermatozoides es que va a atravesar el óvulo y lo va a fertilizar. Ahí tenemos otra técnica que es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, donde nosotros agarramos un único espermatozoide y se inyecta dentro del óvulo. Nosotros cultivamos esos embriones hasta el día 5, es decir, hasta blastocisto, donde uno transfiere el embrión al útero de la mujer. Doctor, ¿qué tan demandada es en el país la reproducción asistida? Y si tenemos muchos centros, yo una vez hice un trabajo, pero ya hace un buen tiempo. Mira una cosa, sí, cada día más es que la sociedad ha cambiado. Anteriormente, cuando yo comencé, que ya hace un tiempito, las personas veían la infertilidad como algo pecaminoso no se atrevían un pecado y no se atrevían a externar y a hablar que tenían algún tipo de problema. Hoy en día no, hoy en día la gente habla abiertamente. Sí, claro. ¿Okay? Y busca ayuda. Y busca ayuda. Y la otra cuestión que ha cambiado es el hecho, como le decía, de que la sociedad moderna ha retardado la maternidad y la paternidad. Y vamos a ver que cada día más
va a tener mucho mayor auge las clínicas de reproducción, porque va a tener la persona mucho más problemas para embarazarse. Y la edad, vuelvo a insistir en el tema de la edad para que una mujer o una pareja decida, vamos a buscar asistencia, puede ser después de los 35, puede ser en nuestro país. Una cosa que uno le plantea es la preservación de la fertilidad. Hay personas que por motivos sociales no quieren tener un embarazo porque no se sienten capacitadas, quieren seguir avanzando en el trabajo, en su profesión, un sinnúmero de cuestiones. En esos casos lo que nosotros le proponemos es la preservación de la fertilidad, es decir, guardar sus óvulos. Aquí tenemos lugares de conservación. Tenemos, claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que yo te puedo decir? No es lo mismo tú vitrificar, congelar óvulos de una mujer antes de los 30 años, una mujer con los 35, otro con los 40. Exacto. Las tasas de embarazo van a ser totalmente diferentes. La calidad es diferente. ¿Y dónde son esos centros para guardar los óvulos para que nuestros televidentes sepan? Nosotros tenemos PROFER, que es el programa de fertilización asistida, que tenemos ya 22 años dedicándonos a los tratamientos de reproducción asistida. Ahora, recientemente, a finales del año pasado, nosotros abrimos otra sucursal en el Sancho Sama, porque la idea de nosotros es democratizar los tratamientos de reproducción asistida. Qué bueno. ¿Y los costos, doctor? Por eso le digo de democratizar, porque no puedo decirle, claro, no puedo decirle que los costos no son elevados. Son elevados, sí. Porque tú conllevas un sinnúmero de insumos, medios de cultivo, de tecnología, que tiene un valor. Ahora bien, mientras tú tratas de democratizar y hacer que mucho más parejas accesen a los servicios, tú vas a poder prorratear los costos. Doctor, dos preguntitas. ¿Vientre de alquiler se da en República Dominicana? Y si existen los catálogos que se dicen que la pareja llega y ven un catálogo y dice, bueno, yo quiero uno así. Fíjate una cosa. Hay mitos en todo eso. El vientre de alquiler o subrogación, maternidad subrogada, es algo bien fácil de uno hacer técnicamente. Ahora bien, lo que tú sabes es las implicaciones legales que eso conlleva. Culturales, legales, más que todo, pues vuelvo y te digo, lo que es ovodonación, lo que es donación de esperma, todo eso uno lo puede hacer y lo hace. Ahora, cuando tú no tienes nada que te controle la subrogación, es un problema. Aquí no tenemos una ley, no tenemos legislación en ese sentido. No tenemos legislación. Ahora, ¿qué pasa? Para la legislación dominicana, madre es quien pare. Entonces, si esa mujer se embaraza, al momento de parir ese niño, para que retorne a la madre biológica, va a ser por una adopción. Entonces, eso tienes que saberlo. Es todo un tema. Es un tema. Y si la mujer dice, este es mío, yo no lo doy. Si se tranca banda, como decimos nosotros, porque 9 meses pueden pasar un sinnúmero de cosas. Un sinnúmero de cosas. Y ese es el único tratamiento que nosotros que todavía no pueden hacerlo aquí porque no tenemos legislación. No lo hacemos. Y como le decías en el principio, nosotros nos regimos por lo que es el registro latinoamericano de reproducción asistida y tenemos lineamientos para nosotros ejercer la medicina reproductiva. Doctor, ¿al año cuántos casos se dan en el país, o sea, de reproducción asistida? ¿Tienen ustedes ese dato? Yo te puedo decir, como reportamos todos los años, yo te puedo decir, solamente habemos 2 centros aquí que reportamos. Yo te puedo decir cuánto hacemos nosotros. ¿Ustedes cuánto hacen? En el caso de nosotros, el año pasado, nosotros hicimos 393 casos, en frescos y congelados. Claro, es bastante. O sea que la demanda es alta. Es alta. Nos resta, doctor Montes de Oca, que nos diga dónde está su centro y que dé sus teléfonos por si nuestros amigos televidentes se interesan en... Ok. Nosotros estamos en la PROFER, se llama. PROFER. Estamos en la avenida Núñez de Cáceres, en la Marginal. El teléfono de nosotros es el 809-547-9100 y estamos también en el ensanche Osama en la calle Cruz Rotario número 60. El teléfono de allá se los voy a deber. Está bien. La gente lo busca en las redes. El sector de la Núñez de Cáceres, ¿qué sector es este? Eso es el Millón. En el Millón. Bueno, doctor, pues la verdad que ha sido interesantísimo. En otra ocasión lo vamos a invitar para que... Cuando ustedes quieran. Seguimos hablando, que yo estoy segura de que muchas personas están interesadas en todo este tema. Y además hay muchísimas curiosidades y cosas que la gente quiere saber antes de someterse a un tratamiento. Así que le agradecemos muchísimo al doctor Víctor Montes de Oca, especialista en fertilidad, por habernos acompañado, y lo despedimos, pero no nos despedimos del programa porque tenemos un invitado que yo estoy segura que ustedes también van a disfrutar muchísimo el tema que vamos a tratar con él. Así que regresamos en un momentito.
2x3 en salud. Gracias por seguir aquí con nosotras en 2x3 en salud. Y nuestro invitado de este momento es un hombre de la casa, un hombre con quien nos unen vínculos históricos fuertes. O sea, no estamos obligados a querernos, querramos o no. Chanel Rosa Chupani, un técnico de alta especialidad, es director de SENASA, es director del Servicio Nacional de Salud, técnico de la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud y así un montón de posiciones más. Buenas tardes, Chanel. Buenas tardes a ustedes, un placer estar aquí. A veces yo veo el programa con envidia, porque yo, esta mujer se olvidó de mí. No, jamás, Chanel, jamás. Ha estado aquí en momentos muy críticos del sistema, de verdad. Así es. Casi todo en los últimos años. Así mismo es. Nosotros no olvidamos nuestros amigos y sobre todo personas que conocen el sector, porque lo que nos interesa es llevarle a la gente esas orientaciones y este entendimiento de lo que está pasando en nuestro sector, que lamentablemente, Chanel, como decimos con mucha frecuencia Tati y yo, los problemas son cíclicos. Recurrentes. Recurrentes, no se solucionan por completo, le ponen un parchito, una cosita ahí, pero se destapan rápidamente. Arranquemos, si te parece, Chanel, por el tema que de este momento, el tema de los médicos, este conflicto. 56 sociedades de especialidad, las ARS y más allá de las ARS, el sistema mismo. Sí. Bueno, este es un tema que igual, como decía, recurrente. O sea, no es la primera vez que nosotros vivimos este tipo de crisis. Quizá ahora se acentúa mayor. ¿Por qué? Porque ya yo siento un desgaste en el sistema, en cierto sentido. Fíjense que nosotros comenzamos, esta es una ley de 2001, que comenzó a aplicarse en el año 2007, o sea, pasaron 6 años el tema de salud, aunque la ley decía que era el primero que comenzaba, pero inició fue el tema de pensiones, que fue una violación a la ley, pero y hemos tenido problemas, lo primero que yo quiero aclarar es que esto ha implicado una superación en relación a la situación anterior, antes, o sea, ¿verdad? eso no queda duda, pero yo creo que ya nosotros debemos someternos a una generación de reforma importante, lo que tiene que ver con el Seguro Familiar de Salud. Hay un proceso que está llevando a cabo en el CES, ustedes saben, pero por lo que yo formo parte de esa comisión que está en el CES, por lo que yo me estoy dando cuenta, yo creo que esa no va a arribar a lo que la gente quiere, las soluciones, porque es más doméstico, más de tema. Y como yo decía esta semana, ocurre que estamos ya en un año preelectoral. Sabemos que un año preelectoral, las reformas de fondo son difíciles de implementar. Entonces, ahora mismo está en enfrentamiento, como te dicen, del Colegio Médico, la Sociedad Médica Especializada con las ARS, hay una comisión del gobierno que está mediando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, y este elemento se caracteriza también por otro aspecto, es que no hay quien represente a los afiliados, que hace tiempo hay una orfandad. Que no tiene, exacto, hay una orfandad porque lamentablemente hay que decirlo, el movimiento sindical no representa a esa clase media que es mayoritaria dentro de los afiliados, a la clase media, clase media alta. O sea, este régimen contributivo. Yo creo que actualmente no representa ni siquiera a los trabajadores. Bueno, sí, ha habido problemas serios. Como dices tú, claro. La verdad que sí. Entonces, las peticiones que hace el Colegio Médico, la mayoría tiene que ver con un tema de financiamiento. Lógicamente, el superintendente de salud ha dicho que no hay recursos y él tiene razón. Con los recursos actuales, cumplir con esas demandas es imposible. Ahora, ¿cuál sería la alternativa? Bueno, la alternativa sería buscar otros recursos que tienen que ver, que la única forma es a través de la ley, es modificar la propia ley y incrementar la cotización, no la cápita que se paga, porque no hay recursos. ¿Cuál es la cotización, Chanel? Es un 10% de los salarios que se cobra actualmente. Yo decía, no solamente para este tema, señores, hay un tema también crítico y es que cada vez menos el sistema de seguridad social aborda un problema que es crítico, que es el tema de la disminución de gastos de bolsillo. ¿Por qué? Porque hay nueva tecnología, los copagos están muy altos de parte de los médicos, hay un sinnúmero de elementos, la gente se está enfermando de enfermedades cada vez más costosas, o sea, el perfil epidemiológico nuestro hace tiempo que cambió, y son enfermedades crónicas y como decía, son costosas. Entonces, lógicamente eso merece una solución. Y yo decía, miren, no podemos dejarle al gobierno una solución como esa, que sea modificar la ley para aumentar eso debe ser porque sería también, uno tiene que pensar
que un año antes de la elección no lo van a hacer. Sería una solución con los partidos políticos que tienen representación en la Cámara en caso de que se decida hacer esa modificación. Que no es solamente para el tema de los médicos, ojo, sino para ampliar el catálogo de prestaciones. Chanel, antes de adentrarnos a esa modificación que necesita la ley, que estamos yendo hablando de eso desde hace mucho y vemos que todo se estanca, dentro de esas demandas que tiene el colegio médico, todas son económicas, como dices tú. Hay algunas que son inviables. Exactamente. Son inviables. Te iba a decir eso. ¿Cuáles de esas demandas le pueden las ARS, porque se habla conflicto, colegio médico ARS, ¿a cuáles de esas directamente las ARS pueden darle solución y a cuáles le corresponden al Consejo? Para la contratación de los médicos, por ejemplo. Yo recuerdo también Senasa, nosotros hicimos un acuerdo que fue ratificado ahora por el actual director, con el doctor Waldo Suero, y nosotros contratábamos los médicos. La petición del colegio médico era que aquellos centros de salud contratados por Senasa, se contrataran 2 médicos que quisieran trabajar con Senasa de esos centros. Y eso pasó y no tuvo ningún impacto en la finanza de la institución, no tuvo ningún impacto de otro tipo, o sea que yo creo que eso puede ser. ¿La cotización implica las tarifas? No, la contratación implica, tú contratas a los médicos los códigos. Vi también, Chanel, que por ejemplo con las clínicas, con Andeclip, una de las ARS, de las grandes Universal, decidió aumentarle un 25%, según dijo el doctor Mena, para que las clínicas no paralicen. Porque esas amenazan con paralizar también. Claro, ese es otro tema, que Andeclip también amenaza. Ahora, ¿cuál es el tema de fondo en todo esto, ¿Cuál es el tema de fondo? Y es una responsabilidad histórica de todos los gobiernos que han pasado que han estado por ahí, el tema de la atención primaria. O sea, ese es el tema de fondo, el primer nivel de atención. Es que yo no conozco un sistema de seguridad social en el mundo, excepto que no tenga como puerta de entrada un primer nivel de atención. Ustedes saben que a eso se han opuesto tanto el colegio médico como Andeclip, que es una lucha que tenemos. Yo recuerdo los periódicos de esa época, cuando comenzó la seguridad social, el Seguro Familiar de Salud en septiembre del 2007, que se hablaba prácticamente, si había seguridad, atención primaria, eso era socialismo, que se iba a obligar a la mujer a atenderse con el ginecólogo, cualquier ginecólogo. Que el pediatra no iba a poder llevar a su niño a su pediatra. Y se desacreditó ese modelo y hoy estamos viendo las consecuencias. Estamos pagando esas consecuencias, pero además no hubo una autoridad que dijera, no, esto vamos a buscar ese consenso y vamos a aplicarlo. Con el colegio médico ha sido, y con la misma Andeclip, ha sido imposible, o sea, eso tiene un costo económico claro que y sí, social. Claro, económico, porque nosotros vamos a un especialista por cualquier problema, en un nivel especializado además, que hay temas que pueden resolver, como ya se ha dicho tantas veces, en un nivel primario, de primer nivel se puede atender ahí. Eso es lo primero, y además tiene un costo para el sistema, que está pagando una tarifa por tema, porque se puede solucionar, como dije, en un primer nivel. Pero ¿cómo hacer, Chanel, por ejemplo, para que sea desde el Estado? ¿Quién le pone el cascabel al gato en este momento? No, el Estado que tiene lógicamente que buscar la solución. Lo que pasa es que todos hemos tenido miedo al colegio médico y Andeclip, o sea, vamos a estar claros. O sea, el colegio médico siempre ha amenazado con paralizar los servicios y Andeclip también. Andeclip dice que van a desaparecer la clínica, etcétera. Se ha hablado de integración vertical, que una clínica pueda tener su centro de atención primaria. Eso no funciona. Así no puede funcionar. Claro que no porque funciona. Estaríamos quizás en lo mismo. Claro, es lo mismo. O sea, lo que va a hacer es un centro referidor. Porque a mí lo que me interesa es que se atienda en mi clínica, o sea, vamos a pagar 2 veces. En el mismo negocio claro, mío. Así mismo, claro, vamos a pagar 2 veces. Y el otro tema importante es el tema de los medicamentos, que es un tema crítico. Eso es tremendo. Miren, yo siempre he abogado, y ahora lo he hecho ahora y antes, para que mejoremos el presupuesto de PROMESE. Porque, señores, el gasto de bolsillo nuestro, en los medicamentos, representa casi el 70% del gasto de bolsillo nuestro. O sea, aquí las personas que tenemos enfermedades crónicas, personas que necesitan un medicamento frecuentemente, o sea, ha habido un encarecimiento, y más con esta inflación que ha habido, que ha sido crítica en el sector salud. Es una cosa impresionante. Impresionante, subir el presupuesto de PROMESE podría ser una solución, pero ¿de qué ganas tú subir un presupuesto a PROMESE si cuando tú vas al médico te prescribe un medicamento que el sistema no te lo cubre? Chanel, ¿cómo va a hablar de eso? De ese elemento, Chanel, va a hablar en el próximo vamos para que nos lo detalle, y luego hablamos en esa modificación a la ley en el próximo segmento. Así que regresamos en un momentito. 2 por 3 en salud.
Continuamos esta conversación con Chanel Rosa Chupani, es director del Servicio Nacional de Salud, es director de SENASA y un técnico de alta gama de nuestro sistema, que es un lujo para el sistema tenerlo, de verdad. Chanel, hablabas tú, por una pregunta de Doris, sobre el tema medicamentos. Eso es un renglón altamente preocupante. Importantísimo, claro. Y sin salida, continúa. Bueno, decía que hay un tema con los costos de los medicamentos, pero hay otro tema que Doris señalaba, que tiene que ver con la cobertura de medicamentos. O sea, hay exclusiones de muchísimos medicamentos. Tú vas con una receta a una farmacia y si llevas 5 medicamentos, probablemente 2 o 3. El más barato te lo cubren, los otros ya no te lo cubren. Entonces es otro tema que hay que buscar solución. Ampliar el catálogo de medicamentos no es un tema de ley. Ahora, los recursos para con qué financiarlos sí es un tema que hay que ver con dónde lo sacamos, porque es un tema, eso tiene un costo, o sea, y ese costo no, ahora mismo el sistema no puede proveerlo, porque el sistema no se actualmente, pero hace par de meses estaba funcionando incluso deficitariamente. Era lo que se recaudaba, no daba para pagar a la ARS, se pagaba con la cápita, se pagaba con el fondo. Con el fondo, claro. O sea que ya se ha estado tomando dinero de ese fondo. Que ustedes saben que se agotó, se tomó cuando la pandemia, que era entendible porque, bueno, ya se estaba restaurando con el aumento que hubo de sueldo y eso, de salario, pero de nuevo estaba haciendo deficitario, no sé ya en el último mes qué ha pasado, pero así estaba funcionando. Entonces, ese es un tema crítico que hay que buscarle solución. El tema de los medicamentos en esas dos vertientes, como decía. Porque ¿qué es lo que pasa? Mira, nosotros estamos hablando, y yo eso lo celebro, de que nosotros tenemos una cobertura casi universal. Nosotros pasamos de ser el país de menor cobertura en América Latina en seguridad social, junto con Haití y El Salvador, a ser uno de los mayores cobertura. Ahora, hay que tener claramente diferenciado qué es cobertura. La cobertura es un tema legal, o sea, yo tengo un carnet y estoy inscrito. Eso digo yo, un carnet. Exacto, ¿y qué es acceso? O sea, ¿a qué me da acceso ese carnet? Exactamente, porque se dice, bueno, 10 millones de afiliados tiene el sistema, claro. Pero es lo que tú dices, ¿qué reciben esos 10 millones? El acceso, ¿qué es lo que da? Y cada vez menos, reitero. Pero cuando yo tengo una enfermedad crónica, por ejemplo, tengo diabetes o tengo hipertensión y voy a la farmacia con una prescripción médica, que ahí entraba Doris, que eso es lo que preguntaba Doris, el tema de que ¿qué me indica el médico? Y cuando yo voy a la farmacia, la gente tira maldición a la ARS. Que no es un tema de ARS. Y yo me he cansado de explicarlo. Lo que pasa es que la gente, cuando tú le explicas, dice, tú estás defendiendo la ARS. Tú estás defendiendo no es la que tú estás defendiendo la ARS, que porque yo vengo de una ARS. Claro. Eso es un catálogo que lo establece el Consejo de Seguridad Social. El Consejo, por eso que los costos estima la CESARRIL y el Consejo con la prueba. Pues sí, por eso te decía, hay que ver de esas demandas de los médicos, cuáles son responsabilidades realmente de las ARS y cuáles son del sistema. No, de la ARS no hay, o sea, con esa que mencioné, pero son todo el sistema. Todas del prácticamente. sistema. Ahora, ¿cuál es el tema que yo ahí con mis amigos del Colegio Médico, que tengo gente que quiero y de tantas relaciones, tantos años, y quiero que se interprete esto no como una crítica radical, sino que yo creo que se puede enfocar en otro modo, en otro sistema, la protesta. Es que estamos perjudicando a la gente. Exacto. Yo decía esta semana, señores, hay que ver, yo quisiera ver los estados financieros de esa ARS en los 10 días, por ejemplo, que algunas no van a tener que pagar porque el paciente no se le está cubriendo exactamente. Primero, no todo el mundo tiene dinero para ir a un médico y pagarlo en su bolsillo y solicitar un reembolso. Por supuesto que no. Eso no es así, o sea, eso la gente aplaza o no va o lo que fuera. Segundo, no todo el que paga en su bolsillo va a la ARS a reclamar ese proceso largo de un reembolso, que hay que llevarlo sellado, o sea, todo ese tipo de cosas. O sea, finalmente, la gente, te voy a decir un reportaje que yo hice por centros de salud en una de las primeras paros. Le preguntaba a la gente, ¿y usted sabe qué puede pedir? La gente no sabía. Y además eso iba. Entonces mucha gente también ignora que puede pedir reembolso. Pero sobre todo eso, o sea, hay que pagar para un transporte, tú tienes que perder un tiempo de tu trabajo, si tú trabajas, etcétera. Entonces, lógicamente que eso favorece a las ARS. O sea, que por donde quiera que lo miremos, Chanel, el perjudicado es el paciente. Así mismo, afiliado. Eso es claro. En estos momentos yo visualizo, es una guerra de intereses entre grupos, porque parecería que el colegio médico está defendiendo a los afiliados. Pero por otra parte, tú tienes 56 sociedades especializadas que forman parte, que son entidades del colegio médico, que están abogando por sus propios recursos. No es una guerra de intereses. Pero sí, además de eso, hay un tema que eso quería enfocar, un tema legal aquí. O sea que si llega a la justicia, también las ARS no tienen contrato con el colegio médico, ni con las sociedades. Con las sociedades hay acuerdos.
Hay acuerdos, pero los contratos son directos con los médicos. Son individuales con cada uno de los médicos. Entonces ese es otro tema también que puede llevarnos incluso a los tribunales. Pero esa lucha no debería del Colegio Médico estar dirigida, por ejemplo, al Consejo Nacional de la Seguridad Social y al Ministerio de la cual forma parte el propio Colegio Médico. Sí, pero con una participación muy... Sí, ha sido tímida tradicionalmente, ha sido tímida, porque hay un tema, ellos no tienen capacidad de veto. No tienen capacidad de veto. El tema del veto, Chanel. Sí, eso todos sabemos que ha sido perjudicial, porque es un tema que tú pones la conformación misma del Consejo, que tú tienes los grupos de intereses, que tienen intereses, tú lo tienes en el órgano rector. O sea, yo decía hace 3 o 4 años, yo decía que tú tienes al director de la DIDA, por ejemplo, que es que defiende, la DIDA es como si fuera la Defensoría del Pueblo. Pero ¿quién elige el director de la DIDA? Exactamente. Los empresarios, los sindicalistas. Entonces, la DIDA tradicionalmente, yo ahora conozco, ha estado presa también esos intereses. Esos intereses que tú le tienes. Es una entidad para nombrar nosotros, gente, yo decía, y lo estoy diciendo eso no en este gobierno, sino desde antes, que los funcionarios de la Seguridad Social han estado atrapados tradicionalmente en esa maraña de intereses, porque dependen de ellos, todo depende de la ratificación, para su ratificación o nombramiento del Consejo. Entonces tú tienes una contradicción, tú tienes un conflicto de interés ahí, que tú respondes a gente que tú vas a regular, pero que también son los que deciden tu nombramiento. Pero ese mismo consejo no pasa de ahí, el consejo tiene que responder a resoluciones que otros deciden también, o sea, tú no te sientes... Sí, Chanel, claro. yo quiero preguntarte, algo que a la gente le provoca mucho ruido, en la agenda paralela que tiene el Colegio Médico, porque son agendas paralelas, por una negocia quisiera ver sus tarifas mejoradas, y por el otro lado, en las consignas, cuando hay protestas en las calles, ellos hablan no a ARS, no a AFP. Este sistema basamentado y fundamentado en la ley 8701, ¿podría funcionar sin las ARS? Mira, ustedes me conocen, nosotros estamos el tiempo en yo recuerdo cuando iba a escribir sobre eso estos días, sobre cuando comenzó, cuando se estaba discutiendo la ley de seguridad social, que recuerdo que el Colegio Médico estaba ausente, estuvo ausente hasta el final ya, recuerdo que se incorporó ya el último mes cuando iba para el Congreso. Porque no se creía, o sea, yo recuerdo que el presidente Andecli, que era el mismo del actual, doctor Mena, me decía que eso era imposible. Yo decía, doctor, preparen sus establecimientos, preparen sus clínicas. No, eso no va a ser posible. Yo, y se lo he dicho al movimiento sociales, ok, vamos primero a separar los temas, pensiones y salud. Yo no creo que aquí haya lo que se le llama la economía política, es decir, que los intereses permitan ya que el sistema retroceda sin ARS. O sea, no es lo que sea mi deseo, es lo que yo considero. Y tú tienes como técnico, como funcionario, lo que sea, que también tomar en cuenta la realidad, no solamente tu deseo. Yo creo que pedir la eliminación de la ARS lo que hace es que perpetúa las ARS. O sea, perpetúa el modelo actual. Porque tú estás pidiendo algo imposible, que tú sabes que puede ser imposible, porque no hay posibilidad, señores, de que, vamos a hablar claro, los partidos políticos que son los que deciden eso del Congreso, que también reciben financiamiento del organismo del sector salud, de esas instituciones. Señores, vayan a eliminar las ARS, eso no es posible. Pero además que yo le he dicho, o sea, no es un tema que yo siempre dije, la administración de riesgo debería ser pública, eso yo siempre dije, pero ya no podemos volver atrás. Ya es difícil, eso no es muy difícil. ¿Podría ser, por ejemplo, en un modelo político diferente, esa administración de riesgo que la tenga el Estado? Yo sé de gente que aboga por eso. Sí, claro que sí, pero aquí yo creo que no. Sí, yo recuerdo que el presidente actual, cuando fue candidato en el año 2016, incluso se oponía a que SENASA tuviera los empleados públicos. O sea, que él decía que tienen que tener libre elección, como dice la ley. Libre elección. Entonces, yo creo que la competencia ayuda a SENASA. Claro que sí. Ayuda a SENASA. Sí, porque poner también todo en una sola institución también es un riesgo. Yo te lo digo, o sea, uno miraba qué estaba pasando en la competencia, entonces eso obligaba a uno a mejorar. A mejorar y a dar para obtener afiliados. Y ya hoy SENASA, señores, la ARS es más grande desde el punto de vista del régimen contributivo. O sea, de mayor afiliación. Chanel, pero tú ves solución a corto plazo claro a este conflicto. Yo creo que sí, que si hay diálogo, si hay demandas que puedan ser atendibles. O sea, porque por ejemplo, una demanda que hace el Colegio Médico es que se cubra todo. O sea, un plan básico que se cubra todo.
Eso no puede ser posible. Eso es, el seguro social era así. ¿Y dónde anda el seguro? Y no pasa, oye, ¿por qué? Porque tú tienes que tener un conjunto de prestaciones explícitas. No, y las igualas médicas, por ejemplo, ¿te acuerdas la iguala médica de la CDE? Claro. Que tenía todo, o la UAS en su tiempo. Sí, claro, pero eso tiene un problema de operativo, y es que tú, finalmente, si te cubre todo, tú no tienes obligación con nada, o sea, porque es que no hay sistema que te pueda cubrir. Ahora, tú puedes pasar lo que está pasando en Europa ahora mismo, España concretamente, que es un sistema muy bueno, pero ¿qué está pasando? Que desde el punto de vista financiero no puede atender toda la demanda, y lo que hace es que te está dando lista de espera. Lista de espera, tú tienes 6 meses, una cirugía que no es de emergencia, tú tienes 8 meses para operarte. Sí, tiene sus situaciones, Chanel. O sea, y una consulta de médico especializada en cualquiera de esos países, tú tienes que esperar 2 meses para que un médico te atienda. Sí, sí. Entonces eso es así, o sea, hay que ser realista en esos temas. Ahora, hay que buscar soluciones. Porque como te digo, la gente está atrapada en este proceso, en un sistema que no ha cumplido sus 2 principales objetivos, que era mejorar la calidad de la atención y la salud de la gente. O sea, y lo segundo es disminuir el gasto de bolsillo, que se ha disminuido, pero no en la proporción que uno esperaba. Ese gran tema de ese gasto de bolsillo, claro, que realmente señores, la gente cuando la segunda causa de empobrecimiento en América Latina, después de la pérdida de empleo, según el Banco Mundial, es la falta de un seguro de salud que te cubra la demanda más importante. Digamos. Claro, y eso es. Es que la gente cae en pobreza extrema cuando tiene una enfermedad. ¿Podrías enumerarnos ya en la parte final del programa cuáles ves que son los desafíos de la salud en la República Dominicana en este 2023? Preelectoral por demás. Sí, nosotros, bueno, ahora hay que dividirlo en varios aspectos. Ahora tenemos el cólera, que es que todos tenemos el temor que pueda extenderse, porque sabemos las condiciones de salubridad en que la población vive. Yo creo que la enfermedad infectocontagiosa sigue siendo un problema. Y luego están los problemas tradicionales, mejorar la calidad de la gestión en la salud, que parte de 2 elementos. O sea, nosotros seguimos manejando poco presupuesto del sector salud, muy poco presupuesto. Y segundo, tenemos la calidad de los gestores, vamos a decir. Y esto yo inclusive lo hablaba con el doctor Mario Lama el otro día. La politización hace que la calidad de la gente que gestiona en el territorio no sea la que ya demanda un sistema tan complejo como el nuestro. Entonces, partiendo de ahí, entonces esos son como los problemas fundamentales. Nosotros tendríamos que, entonces viene todo lo demás. Yo creo que sigue siendo un tema importante que Salud Pública entienda que su fundamental función es la rectoría y luego la salud colectiva. O sea, ya no son los hospitales, o sea, por Dios, olvidémonos porque eso fue la idea de la separación de funciones. Se nota como una confusión a veces. Claro, siempre, o sea, porque no es fácil culturalmente que un médico que dirige el Ministerio de Salud tradicionalmente desligue salud y hospitales. Hasta el concepto de la bata blanca que se sigue usando. ¿Qué es lo que es esta medicalización de la salud? Claro, incluso ustedes saben que en América Latina ha habido casos de ministros de salud que no son médicos, que han sido ingenieros, economistas, etcétera. Porque se trata de eso, se trata del tema de rectoría, es un tema importante, y luego el tema de salud colectiva, que es el tema que realmente impacta la salud de la gente, porque cuando el hospital, señores, resuelve el 10% de los problemas de salud. Sí. Es un 10% reciben los hospitales, el 90% tiene que ver con prevención, tiene que ver con estilo de vida, tiene que ver con la naturaleza, la genética de la persona, y tiene que ver con el medio ambiente. Esos 4 elementos definen el 90% que si de la salud. fuera fuerte esta salud colectiva, pues no tuviéramos esos cúmulos de pacientes. Es como yo dije, mira, es muy importante, vamos a construir hospitales traumatológicos. Eso no nos va a resolver el tema de los accidentes. No, porque eso es bien. Podemos tener más atención más oportuna, pero no nos va a resolver el tema de los accidentes. Y es ver la solución de un problema. Es prevención. Claro, porque el Juan Bosch no ha resuelto los accidentes del Cibao, de la realidad. O sea, ese no es el tema. Mientras tanto, seguimos viendo esos hospitales llenos de personas, cuando la solución es evitar que esas personas lleguen al hospital. Pero eso ha sido una lucha eterna, o sea, en nuestro que y además los políticos, los que finalmente ponen el dinero en el presupuesto, tienen una pasión por los hospitales, tienen una visión hospitalicéntrica. Construir esos hospitales. Bueno, Chanel, pues la verdad que Tati y yo feliz de que tú hayas estado aquí con nosotros, de que haya compartido todas tus experiencias, porque la verdad que conoces el sistema en todos los aspectos. Y yo quiero decir, cada vez que yo hago un señalamiento de esto,
en cierta forma estoy haciendo una autocrítica, porque a veces nos queremos desligar y que no, o sea, yo he estado ahí. O creer que tú estás criticando. No, claro, que no es, en cierta forma también es una autocrítica, porque ahí... Así es, eso es importante que se entienda bastante claro, porque siempre ha sido así. Así que muchas gracias, Yanel, por estar aquí, gracias a nuestros amigos televidentes por acompañarnos cada sábado y será hasta la próxima semana.